pero yo lo he vivido, he conocido en la fundación, he visto pasar más de 15.000 personas en los seminarios y las he visto, y cuando descubro también su personalidad y todo, veo qué hablan, qué dicen, cómo se sienten, cómo se transforman. Entonces tengo como todo ese bagaje de no quedarme solo en lo que dice el libro, y bueno, y en la terapia, en el consultorio también. Entonces todo eso a mí me ha nutrido muchísimo y me ha permitido ver el enneagrama desde el ser humano, no desde el personaje puro, porque para explicarlo está muy bien hablar del personaje y la estructura, pero después en el ser humano las cosas ya no se ven tan como lineales como en el libro parecen. Hola Melissa, ¿qué tal estás? Hola Lorenzo, contenta de estar acá. Bueno, un nuevo Iki Café. Estamos. Qué gusto. Mm, qué bien tenerte con nosotros, Melissa. Bueno, como siempre, si te parece, vamos a rebobinar un poquito y vamos al inicio. Cuéntanos un poquito cómo era Melissa de pequeñita. Qué pregunta. Bueno, nací en el año 87 y mi mamá y mi papá eran muy jóvenes, tenían alrededor de 20 años, y yo fui la primera hija, nieta, bisnieta de ambas familias. Así que era como un poco el chiche, ¿no? El juguete, la diversión de mis abuelas y de mi bisabuelo también, que son los que más recuerdo. Y cómo era, era muy enérgica, muy inteligente. Era como me tenían haciendo cosas para lograr cosas, ¿no? Rompecabezas, lo hacía rápido, más rápido. Lo que aprende, mira cómo sabe, cómo... era un poco eso, ¿no? La niña que recibía ese reconocimiento de todo, de ambas familias. De hecho, mi abuela al día de hoy dice que yo soy la luz de sus ojos, como qué nervios, ¿no? Que te pongan en ese papel en algunos momentos. Fue como gratificante y en otros fue un peso también. Claro. Y esta niña que fue creciendo, se fue haciendo adulta, ¿cómo te entraron las ganas de estudiar psicología? ¿Cómo fue el desembarco? Bueno, desde chica hice muchas cosas, hice muchas cosas a nivel estudiar distintas cosas, siempre me gustó la literatura, me acuerdo que me gustaba mucho leer, y leía libros, por decirte, El alquimista lo leí con 12 años, 11, 12 años leía libros de autoconocimiento, de filosofía, de libros que luego adulta los volví a leer, y por supuesto son libros que cada vez que los lees volvés a vivir otra historia, ¿no? En ese libro. Y en el año 2004 me pasó algo muy significativo en mi vida, que fue que tomé mi primer curso de autoconocimiento, se le llama acá Seminario de Desarrollo Personal, y yo tenía, no me acuerdo, alrededor de 15 años. Entonces yo entré, era un grupo, éramos alrededor de 30 personas, y era un día viernes, es un entrenamiento que es viernes, sábado y domingo. Y yo me senté, era la única de esa edad, eran todos grandes. Yo igual no me tenía, yo en mi cabeza era como, estoy como de a par, porque siempre estuve con personas más grandes que yo, he tenido amigos más grandes que yo. Y miré a mi maestro, que ahora, bueno, en ese momento era el facilitador nada más, porque no lo conocía, y yo dije, yo quiero hacer eso, me encanta, o sea, yo quiero hacer eso. Llevábamos unas horas de seminario y dije, yo quiero hacer esto que está haciendo este hombre. Y bueno, pasó el tiempo, cuando iba en el último año de la secundaria, yo estaba totalmente decidida a estudiar psicología. Empecé la carrera de psicología, yo desde los 16 años que trabajaba, entonces empecé ahí la carrera, se me hizo un poco complicado por, bueno, trabajar, estudiar. Siempre he estado como en esa dinámica, ¿no? Si tengo que sincerarme conmigo, excepto cuando han nacido mis hijas, siempre he estado en esa dinámica de hacer un montón de cosas al mismo tiempo, entonces era como que estaba con toda esa vorágine, y empiezo la facultad, entro, porque acá tenés que rendir un pre, que ingresás o no, de acuerdo a tus aptitudes, es una aptitud psicológica, digamos, para poder estudiarlo.
y al primer año me quedo embarazada. Entonces fue como, ¿y ahora qué hago, no? Entonces abandoné la carrera por un tiempo, porque yo estaba trabajando, me quedé embarazada, con líos en o sea, en la casa de mi mamá, evidentemente. Entonces mi mamá me echa de la casa, no por el embarazo, sino porque nos llevábamos lo suficientemente mal como para que ella tomara esa decisión. Y entonces me voy a vivir sola, dejo la carrera, continúo trabajando, me empieza a ir muy bien económicamente y profesionalmente. Trabajaba entrenando vendedores en una empresa que se llamaba Research in Motion, BlackBerry en ese entonces, y dejé la carrera. Entonces siempre continué con los seminarios. Desde esa edad que los tomé hasta la actualidad, para mí son 2 o 3 fines de semana al mes metida tomando seminarios o ahora dictándolos, pero siempre estuve en esa dinámica dando servicio porque es una fundación sin fines de lucro. Y en uno de los seminarios, pasados un par de años, mi facilitador, mi maestro, me dice, ¿vos no querés ser psicóloga? Y entonces yo lo miro y le digo, ¿cómo que no? No, porque si quisiera ser psicóloga, estudiaría psicología. Y yo, pero a ver, ¿qué más crees que haga? O sea, trabajo todo el día, mantengo mi casa, tengo a mi hija, estoy acá en los seminarios. Bueno, si vos querés ser psicóloga, estudia psicología y así estés 30 años estudiando, estás en el camino de ser psicóloga, pero si no querés, bueno, te entiendo, me decía él, ¿no? Seminarios de confrontación, me imagino que vos también has vivido tus experiencias. Y yo estaba envenenada, te juro, Lorenzo. Yo estaba, digo, ¿qué sabe él de mi vida y todo lo que yo hago? Y hasta que bajó el proceso emocional, y yo dije, este hombre tiene razón, si yo quiero estudiar, lo voy a estudiar y qué me importa cuántos años me demore en la carrera, lo haré como pueda. Y volví, retomé la carrera y me recibí como 10 años más tarde, porque fue bastante intenso el proceso. Me la pasaba estudiando, porque era trabajar y estudiar el resto del tiempo. Esa era mi dinámica, ¿no? Trabajar y estudiar el resto del tiempo. Muy parecido a lo que hago ahora, muy parecido a lo que sigo haciendo ahora. Así que me recibí en el año 2013 y bueno, así nació el interés por todo lo que tiene que ver con el desarrollo humano, más que con la psicología en sí, con el desarrollo humano. Bueno, parece que el número 15 de repente se hace como muy visible ahora mismo, ¿no? En tu caso, con 15 años recibes ese primer seminario, ¿no? Que te confronta con adultos y te mete en este mundo. Y hace poquito veíamos, ¿no? Que tu niña pequeña de repente cumple también 15 años. ¿Qué ha supuesto para ti ver a tu niña ya con 15 años, ya una mujercita, todo el proceso de la maternidad, una maternidad tan joven, ahora con tu niña también pequeñita? ¿Cómo has vivido todo esto? Bueno, es fuerte, por supuesto. Yo me quedé embarazada cuando tenía, creo que 18 años. Tengo una dificultad importante para recordar así como bien las edades y todo, pero más o menos tenía 18, 19 años cuando me quedé embarazada de Sofi. Y en un primer momento la familia como que la primer como postura fue, bueno, si querés abortar, está la opción. Y yo fue como, no, o sea, yo ya venía con mucho proceso, como te digo, de desarrollo personal y dije, no, yo soy responsable de esto que he creado y si yo he creado esto, ¿no? El embarazo, en ese momento como que era fuerte porque no era algo buscado realmente, pero yo lo voy a, o sea, me voy a hacer cargo, voy a ser coherente con lo que he hecho hasta ahora. Entonces, continuó el embarazo, pero mi hija nació de 26 semanas. Entonces estuvo 3 meses internada en Neo, cuando no estaba al límite de morir, el diagnóstico era queda con dependencia de oxígeno de por vida. Si sale de esto no sabemos si va a poder ver o no ver, porque el oxígeno no sé qué. Bueno, fueron 3 meses durísimos, yo los recuerdo y yo estaba totalmente en shock en esos meses. Yo era hacer lo que había que hacer, ir a poner en Neo el pecho para que ella ver si lo tomaba o no, estar como ahí haciendo, ir 5 veces al día, volver, ir, volver, que nadie me hablara, no quería que nadie me hablara, ni me dijeran palabras de aliento de ningún tipo, ni que me estuvieran haciendo, no, estaba en un estado de, esto es lo que hay que hacer y yo lo voy a solucionar, voy a hacer lo que a mí me toca. Bueno, fue una época muy fuerte, entonces Sofía es muy especial para mí por todo eso también, ¿no? Porque crecí con ella, bueno, me voy a emocionar, igual hoy todavía no lloraba, ya me tocaba. Así que verla con 15 años es fuertísimo, hermoso. Y ella es alucinante. Tengo una hija hermosa, es hermosa.
es maravillosa. Es buena persona, es sensible, es súper profunda, con una mirada como que me hace bajar 10 cambios. Yo que ando tan rápido y que no me detengo a nada y que por ahí no me fijo ni en lo que yo siento, entonces la veo a ella y es un cable a tierra. Eso. Y después de este proceso tan intenso de la maternidad y estudiar psicología, en este caso, pues alargándolo un poquito, estirándolo, ¿qué echaste de menos durante la carrera? ¿Qué cositas ibas viendo tú que decías, uy, esto está bien, es lo mío, pero algo yo aquí ya huelo que solo con psicología va a ser que no? Siempre estuve convencida desde que hice el pre de que la psicología no alcanzaba. Siempre, o sea, desde que empecé primer año, porque yo ya había vivido experiencias tan profundas de autoconocimiento, tan transformadoras, tan reveladoras, de ver que cuando una persona, a mí me pasaba, y estar en tantos seminarios durante 18 años que llevo en la fundación, ver a las personas que entran y no sé, toman conciencia de algo que hace un impacto tan trascendente en sus vidas, que yo siempre supe que en realidad, más que nada, lo que me quería dedicar, más que a la psicología como tradicional, de estar como ¿no? en la terapia típica del terapeuta y su paciente o como fuera, yo siempre supe que me quería dedicar a la parte de grupos, que quería unir todo lo que tuviera que ver con el autoconocimiento, con todas estas técnicas y vivencias fundamentalmente, más que técnicas, que iba como experimentando en mi propio proceso. Entonces, una de ellas fue el eneagrama, que llegó a mi vida en el 2009, todos los procesos de la fundación, que tienen que ver también con la parte de la Gestalt. Y yo era, cuando atendía a pacientes, es como que era un perfil de paciente el que yo atendía. Era personas que querían trabajar en su desarrollo personal. Cuando el perfil, primero patologías no atendía, o sea, yo estaba decidida a eso, no quiero atender patologías. Eh, o sea, quería personas que realmente quisieran salir adelante, que quisieran como utilizar el espacio para tomar conciencia de cosas y trabajar en esas dinámicas. Y, y no me animaba a hacer todavía mis procesos grupales por miedo y respeto a mi maestro. Era como que hasta que él no me diera como la bendición, ¿no? El visto bueno, yo no, nada, lealtad, porque había que ser leal, porque tenía que ser leal a él, a su espacio. Entonces siempre estuvo tácito que cuando él no estuviera, yo iba a quedar en su lugar, iba a hacer lo que él hacía en la fundación y todo eso, y empezó como a tomar más forma eso, y bueno, en un año, no recuerdo ahora el año, pero creo que fue el 2015, para seguir con el número 15, en la fundación estábamos en un seminario que es de 9 meses, y se muere una chica de 23 años, justo cuando empieza el seminario y yo era participante. Y a mí eso me pegó muchísimo, la conocía porque en los seminarios uno tenés el contacto como desde la vivencia, ¿no? No personal de comerte un asado, pero sí de todo lo que compartís ahí. Y eso para mí fue muy fuerte, porque yo dije, ¿qué estoy esperando? O sea, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Porque yo me puedo morir en cualquier momento y estoy esperando que me den permiso para cumplir mi sueño. Y ahí me rebelé un poco y fue bueno, que hablé con mi maestro y le dije, mirá, no sé qué querés hacer o cómo lo ves vos, pero yo ya estoy lista para empezar a facilitar. Y ahí empecé a facilitar porque hasta ahí yo daba meditaciones todas las semanas, gratis, durante los últimos 10 años. Esa ha sido mi vida, ¿no? Y eran grupos a lo mejor, como era una actividad gratuita, de 300 personas, o de 20, o de 200, lo que llegara, porque era una actividad abierta a todo público. Entonces era como que esas actividades sí las podía hacer, pero los seminarios, así como las grandes ligas, no, todavía no. Y bueno, en el 2015 fue como que dije, ya está, quiero empezar a hacer esto que es lo que yo sueño. Entonces ahí empezó un poco mi camino en la fundación de empezar a dar los seminarios. ¿Y cómo fue también el formarte en el mundo del coach? Bueno, yo
tengo un tema con estudiar, o sea, yo todo lo que encuentro, yo creo que es más por inseguridad que por otra cosa, pero cuando yo veo algo y digo, yo esto no lo sé, y quizás necesito saberlo porque a lo mejor no soy buena en lo que hago, si no sé esto, entonces es como que cada oferta que hay de estudiar algo, de saber algo, yo tengo mucha voracidad por saber y entender de qué se trata, y todos estos temas a mí me interesan muchísimo. Eh, Creo que también fue esa la decisión de alguna forma, empezar a formarme más allá de la fundación y todo lo que yo ya traía como la experiencia, empezar a tener yo como supuestos, no sé, habilitaciones, títulos y avales para que yo sí estaba lista, ¿no? Entonces, pero todas las cosas que fui estudiando, para mí en mi vida me han transformado muchísimo. O sea, como que yo las he vivido mucho siempre a nivel personal. Yo amo el autoconocimiento y el desarrollo personal. No me veo haciendo otra cosa. Y si no lo hiciera profesionalmente, haría lo mismo que hago a nivel formación, ¿no? Seguiría como formándome en aspectos que a mí me impacten o me nutran. Entonces creo que tiene que ver con las dos caras, ¿no? De la moneda. Por un lado, la parte de mi propia oscuridad, de mis propias inseguridades, miedos y necesidad de títulos y todo eso. Y por otro lado, el amor y la convicción de que realmente el camino es ese, mirar hacia adentro, detenerse, no creerme que ya sé y que ya está y que no necesito ningún proceso. Saber que tengo que en algunos momentos ser alumna y bajar el copete y revisarme a mí y ponerme desde otro rol, eh, para poder también seguir trabajando en mis procesos. Entonces, bueno, es un poco de todo, de las dos partes. Claro. ¿Y la terapia Gestalt, cómo llegó en tu vida? ¿Cómo fue el proceso de hacer la Gestalt? ¿Qué te cambió en lo personal? Bueno, fue también muy transformadora, porque cuando yo me recibo de psicóloga, estaba entre hacer como un posgrado más a nivel como académico, y estaba como ahí dudando de todo, y yo estaba un poco descreída también de la facultad y de la parte como más formal de la educación, y apareció esta oportunidad y para mí fue muy transformadora, porque aparte todo lo que estudié en ese proceso y todo lo que experimenté en ese proceso estaba muy relacionado a las dinámicas, a las actividades de la fundación, de los seminarios que yo he estado 18 años ahí. Entonces era como darle un marco de referencia, como darle el formato a muchas experiencias que yo había vivido y a otras que no, por supuesto, pero fue como ordenar muchísimas de las cosas que yo había vivido. Es como cuando vivís un curso y después estudiás todo el trasfondo de cómo son esas dinámicas y por qué están establecidas de esa forma. Entonces también fue muy enriquecedor todo ese proceso. Y cuando estuve estudiando Gestalt, una de las cosas que aparecieron también fue la terapia transpersonal, y es que yo dije, ¿y por qué no también? Entonces después hice como también la carrera de terapeuta transpersonal, y al final, después de todo, todos los caminos llevan a Roma, es todo, digamos, tiene el mismo destino, que es, en el caso cuando yo lo estudiaba, estar mejor yo conmigo y poder acompañar a un otro a que esté más en paz, más presente, menos neurótico, por decirlo de alguna forma. Y todo venía a ser parte de lo mismo, pero no me arrepiento de haber estudiado nada de lo que estudié, y me la he pasado estudiando. Y la verdad que creo que todo ha sido como muy contributivo. Y con tantas vertientes de formación, claro, el proceso propio de transformación personal es muy claro, pero ¿cuáles serían las claves que ves tú en la Melissa que recuerdas y en la Melissa que ves en esta aquí ahora? ¿Dónde se han producido las transformaciones más grandes? Creo que la parte de la sensibilidad más a flor de piel, la espontaneidad,
Antes yo no mostraba mi parte sensible o estaba como subestimando muchas cosas, como en una postura un poco hasta como más controlada, más fría, con mucha dificultad para conectar con las personas, porque estaba como muy enfocada en lo que yo quería, en estar apurada para lograr lo que yo quería, y quizás estaba estudiando muchas cosas que tienen que ver con aprender a ser humano, en definitiva, porque todo se trata de eso, ¿no? Como hacer más humano y menos personaje, pero lo estaba en los primeros momentos estudiando muy desde el personaje, estaba como muy acelerada, muy egocéntrica, muy en lo mío, con mucha dificultad para conectar, muy enfocada en la pareja y muy poca capacidad de generar vínculos de amistad, de cultivar las relaciones familiares. Es como que lo que me quitaba energía para mis objetivos, listo, a otra cosa, ya está. Si no me apoyan, entonces que no me compliquen. Era un poco esa la Melissa del pasado. Y hoy las veo diferentes a las cosas. Me siento como me gusta más me gusta más estar en mí, estar dentro mío, o sea, me siento como más conforme con lo que pienso, con lo que siento, con lo que hago, con mis incoherencias, con mis contradicciones, me animo más a mostrarlas. Cuando aparece la sensación de que, inclusive hasta en esta entrevista, o sea, eso no desaparece, es como la sensación, si yo la observo y me detengo, es algo hay que esconder porque hay algo malo, en este caso en mí, y hay que tener cuidado, ¿no? Hay que estar como muy preparado para que no se vea algo que quizás está mal o que quizás no está bueno mostrarlo. Y un poco la conversación, si no me observo, pasa por ahí. Entonces, eso me vuelve fría si no me doy cuenta. Me vuelve poco espontánea y me gusta más como es mi estar siendo de hoy, eh, me gusta mucho más. Bueno, también hablábamos de que el eneagrama llegó a tu vida. De hecho, nosotros te conocimos hace ya un tiempecito, ¿no? A través del eneagrama y lo bien que lo explicas y lo comunicas en Instagram. ¿Cómo fue el primer contacto con el eneagrama? ¿Qué viste ahí que te llamó la atención? Bueno, mi maestro, que se llama Raúl, que es el de la fundación que tanto menciono yo, porque para mí es como fundamental en todo mi proceso de desarrollo personal, él es hijo de una persona que enseñó aquí donde vivo durante 25 años eneagrama. Y ella se formó, digamos, por una persona que tuvo contacto directo con Gurdjieff. Ella se formó por esa persona, estoy hablando de una mujer que ya falleció hace varios años, mi maestro es un hombre grande, y él durante 25, digamos, años tuvo a su mamá haciendo eso, pero en un momento decidió dar un entrenamiento de enneagrama en la fundación, y ahí fue el primer seminario que tomé yo. Venía muy de la mano de la filosofía del cuarto camino, era otra época del eneagrama, no es lo mismo que ahora, que está todo el eneagrama como más liviano, más light, más como llega a más personas, pero llega muy superficialmente, entonces es como que se pierde un poco el fondo en la gran difusión que hay, o por lo menos ese es mi juicio, ¿no? Mi opinión. Y me acuerdo que hice mi primer curso de eneagrama, fueron 3 días, así tipo retiro, y yo empecé a escuchar, me veía un poco en todos los eneatipos, en algunos más, en otros menos, ya llevaba varios años de trabajo personal, entonces es como, bueno, esto, algunas cosas sí, otras no, me veía bastante en el 1, me acuerdo, y cuando explicaron el eneatipo 3, yo me acuerdo que me empecé a sentir como avergonzada, ¿no? Como si la gente estuviera mirándome. Nadie me estaba mirando, claramente, pero me empecé a sentir como señalada, como, ¿cómo pueden estar diciendo esto de esta forma? O sea, no tiene sentido, pensaba yo, como, qué vergüenza, qué exposición, qué nivel de exposición. O sea, no estaba pasando nada más que adentro mío, porque en realidad estaban explicando lo mismo que venían dando en todos. Y, y bueno, y fue ahí que empecé a darme cuenta de que muchas cosas que estaba aplicando del desarrollo personal
que tenían mucho que ver con la agenda, el alto rendimiento, el organizarme, el ser más efectiva, eran más de darle de comer a la bestia, digamos, que de realmente trabajar en el desarrollo personal. O sea, sí, había muchas cosas que estaban muy buenas del autoconocimiento que había hecho hasta ese momento, pero el eneagrama me vino a poner enfrente qué tenía que trabajar realmente desde mi personalidad y no quedarme en el desarrollo personal a gran escala, ¿no? Como que si el desarrollo personal fuera el mismo camino para todos y que de pronto cuando descubrí mi personalidad, algunas cosas por las que yo era muy aplaudida eran parte del problema, no eran parte de la, digamos, del logro real o del logro real de haber trabajado en mí. Entonces fue fuerte eso. Y me pareció un sistema muy profundo. No tanto por la descripción psicológica, que me parece bastante brillante dentro de todos los sistemas que he estudiado, sino por el fondo que tiene el eneagrama, por su parte hasta espiritual, de cómo te confronta con tu propia oscuridad y de alguna forma desnuda esos automatismos del ego y hasta llega un momento que no te queda otra que ser, que ser vos mismo, porque como que te estás dando cuenta permanentemente qué cosas no sos y que aunque las estés defendiendo te están alejando de realmente quién sos y eso me impactó muchísimo. Yo me identifiqué inmediatamente, pero negué un montón de cosas. O sea, yo salí de ese curso y dije, bueno, yo sí soy un 3 pero no un 3 que miente. O sea, yo tampoco es que miento, yo no engaño, yo la verdad que eso no me lo veo, pensé, ¿no? Como que el autoengaño estaba fuertísimo en ese momento. Y yo dije, sí, soy un 3 pero trabajado, pensé, ¿no? Como soy un 3 trabajado. Y bueno, y pasó el tiempo y no existe el ser un eneatipo trabajado, existe el observarse en el momento. Me empecé a dar cuenta un montón de cosas y sí que mentía un montón. Me mentía a mí mismo un montón y engañaba en un montón de sentidos. Y el hecho de no estar conectada también de alguna forma con mi parte emocional era gran parte de los problemas. Hasta que no me enfermaba yo no podía parar. Necesitaba enfermarme para poder detenerme en alguno de los sentidos de lo que hacía en mi vida. Y eso fue fuerte descubrirlo. Mm. ¿Y tu formación como dentro del mundo del eneagrama, cómo continuó? ¿Qué libros cayeron en tus manos? ¿Qué cositas fuiste haciendo? Bueno, todo lo del cuarto camino para mí fue alucinante. Lo de Bourdieu, lo de las leyes, yo no lo podía creer. Además, mi maestro tenía eso fue toda la primera parte. Después viene toda la parte de Naranjo, toda esa parte que también es como, es fuerte. O sea, yo te diría, el resumen es fuerte, impactante. Creo que si volviera a vivir una experiencia ahora sería igual de fuerte, igual de impactante, pero antes de llegar a esa parte, todo lo que me formé en el sentido del cuarto camino, mi maestro tenía como unos libros con los tiene, y es más, yo quiero heredarlos, o sea, yo oficio como si soy su hija y quiero que esa sea mi herencia. Tenía esos libros y eran como de cuero, tapas de cuero, así como súper antiguos, tomados apuntes a mano de toda la formación que habían hecho su mamá y su papá, explicando las leyes, la ley del 3, la ley del 7, explicando cómo los procesos de transformación de las personas, cómo una persona vivía, decía, luego se daba cuenta, y todas esas bitácoras, eso como muy desde de primera mano de la experiencia, no solo el libro en sí, fue impactante. Después Naranjo para mí, yo lo admiro, o sea, lo respeto muchísimo como figura en el eneagrama. Para mí, vos sabés que es, digamos, la referencia. Todo lo demás enriquece, desde mi punto de vista, o no, lo que Naranjo propuso, pero esa es la base y es la referencia, como que lo que ya se aleja mucho de lo que tiene que ver con lo, no sé, lo original, sin ir más lejos, la pasión, la fijación, la parte que te describe la personalidad, lo que ya se aleja mucho para mí, hoy complica un poco las cosas, el identificarse, el usar el eneagrama realmente para trabajo personal. Entonces fue también Naranjo como maestro, como todo el legado, ¿no? De él,
me parece como que es lo más rescatable y lo más impactante. Y con respecto al proceso SAT, lo mismo. Yo entiendo que también una cosa es Claudio Naranjo y otra cosa es el SAT, ¿no? Porque hay veces que depende del terapeuta, bueno, se pueden vivir distintas experiencias y seguramente en la mayoría de los casos suma muchísimo lo que uno vive en el proceso. Aún así, me parece que lo más rico que rescato es la parte vivencial. No quedarse solo tanto, como decía mismo Claudio Naranjo, ¿no? En el morbo de la descripción, como ya está de tanta descripción y de cómo se peina un eneatipo 1 y cómo, no sé, se pone en pareja un 2 y cómo es en el trabajo un 3, como que toda esa parte a mí del eneagrama me cansa un poco y me aburre un poco, ¿no? Como que no es la parte que más me interesa, sí donde se une el eneagrama con la experiencia, con el darse cuenta, con ese instante donde las personas, o a mí me ha pasado mucho y lo veo en las personas que acompaño, cuando te quedas sin palabras y es como, esto es lo que me pasa y no sabes ya no hay tanta cosa para decir, ni es tan gracioso. Fue un poco el juego, ¿no? Psicológico de cómo funciona esto. Esa es la parte que a mí me enamora del eneagrama. Y en estos tiempos, en los cuales, como bien decías al principio, hay muchísima difusión del eneagrama, tiene su parte positiva y quizás otra no tan positiva, que más o menos has dado una pincelada, ¿no? ¿Cómo ves tanto eneagrama en tanto Instagram y en tantas redes y en tantos sitios? ¿Dónde se queda un poco la esencia del eneagrama más original? Es muy buena esa pregunta. Yo no usaba redes sociales hasta la pandemia, por el mismo proceso creo de autoconocimiento. Me había alejado de las redes, no veía televisión hacía 10 años y no usaba redes y estaba como muy metida en la burbuja mía. Y cuando empezó la pandemia se me ocurre abrir Instagram para anunciar el tema de las sesiones online y yo siempre seguía con todas las ganas de mis cursos y demás. Y por casualidad busco Enneagrama y dije, ¿qué pasó? Aparte, cuando mi primer curso de Enneagrama, uno tomaba el proceso y no salías a contarle a la gente, hice un curso de Enneagrama y soy un Eneatipo 3, que además está mal dicho porque no sería lo que somos, pero sin entrar en tanta filosofía, digo, ni siquiera estaba permitido porque las sugerencias y recomendaciones eran, no le digas tu eneatipo a nadie y no le digas su eneatipo a nadie. Cada persona es un proceso y a cada uno le llega el eneagrama cuando le tiene que llegar. Ese era como muy mi tip, ¿no? Y que uno tiene que, ¿y qué pensaba yo? Uno tiene que ser un buscador, uno tiene que buscar. No tenés que venir vos y ponerle enfrente a alguien y obligarlo a meterse en este mundo, porque tiene que venir de una ansia, de una avidez personal, de decir, quiero algo para algo. Bueno, empiezo en esto de encontrar en las redes el eneagrama y veo un directo y me meto. Está una persona hablando, no voy a decir quién es porque no sería ético de mi parte, y le preguntan, ¿y por qué son 9 los eneatipos? Y yo digo, bien, a ver qué responde, y no, bueno, son 9, podrían ser 12 como podrían ser 8, pero son 9 porque son 9, no importa tanto el número, y yo fue como, wow, estamos complicados, pensé yo. O sea, no la persona en sí, sino el tema de que se esté hablando tanto de eneagrama, de pronto las personas es como, bueno, todo lo que voy aprendiendo lo voy compartiendo, ¿no? Como, bueno, ya que aprendí una cosita la voy compartiendo. Y es como, pero hay que entender el fondo y hay que entender cuánto más uno no puede estar viendo, conociendo o entendiendo antes de. Entonces al principio tuve como mucha resistencia a abrir mi cuenta de Instagram. De hecho, mi cuenta, nada, hablaba yo de mis temas de terapeuta, como algunas pinceladas de alguna cuestión mía de terapia, y por ahí mencioné el eneagrama, me animé como a mencionar el eneagrama, pero yo tenía como mucho tema de quién soy yo para hablar de eneagrama. O sea, de nuevo lo mismo, ¿no? Lo que históricamente también me pasó en la fundación. Entonces hablé con mi maestro y le dije, ¿te parece que armemos algunos cursos de eneagrama para como más renovado? Él no enseña subtipos, entonces yo le digo, también podemos incluir la parte de subtipos, y él me dijo, mira, no hay mucha gente interesada en el eneagrama.
Entonces yo fue como, me frustró un poco y me dolió, entonces yo me enojé y le digo, bueno, mira, o lo hago gratis ad honorem en la fundación como un proceso de los que como yo en la fundación nunca he cobrado, entonces siempre he hecho todo gratis, o lo hago aparte profesionalmente. Y me dijo, bueno, me estás presionando, bueno, pensalo como quieras, pero y le di 3 opciones, pues así trabajamos en la fundación, un problema, 3 soluciones. Entonces era, lo hago aparte, no hago nada, pero entre paréntesis le puse, por favor no elijas esta opción, o lo hago en la fundación gratis. Entonces pasó un tiempo, me dice, hacelo aparte. Y entonces ahí yo dije, por un lado, qué liberación, y por otro lado digo, yo sola, sin la estructura y sin el apoyo que yo siento ahí, y de pronto ahora qué hago. Bueno, empecé a hablar un poco de Enneagrama en Instagram, y tenía mucho miedo de, bueno, primero de quién soy yo para hablar de Enneagrama, y segundo, de que se perdiera la esencia de lo que realmente es el enneagrama cuando se toma la información por separado al proceso de la experiencia. Estoy convencida de que eso sigue de alguna forma pasando, que hasta puede pasar en mi propia cuenta, aunque intento que no ocurra, pero perfectamente puede pasar, porque de alguna forma cuando las personas leen la información en Instagram, ven un vivo, ven un video en YouTube, hasta leen un libro, está nuestra personalidad como filtrando qué quiere ver, qué quiere reconocer, qué niega. Y todo ese bagaje de tanto exceso de información sin la experiencia es muy contraproducente, o por lo menos yo estoy convencida de eso. Cuando llegan personas a los cursos que no tienen tanto bagaje de haber como, no están, entre comillas, tan contaminados de todo lo que se dice en las redes sociales, el proceso es como mucho más limpio. Pero cuando hay tanto, y encima está, para mi punto de vista, hay mucho estereotipo, ¿no? No es solo el eneatipo, sino todo lo que se supone que el eneatipo tiene que ser sí o sí, porque si no es así, exactamente así, ya no es. Entonces, bueno, creo que es bastante desafiante comunicar en las redes sociales. A mí las personas me dicen que lo hago fantástico, pero para mí, a mí, si vos me preguntás, yo lo vivo con bastante estrés. Eh, de que se pierda el foco real, de que quizás se pase de la línea, ¿no? De por llamar la atención en algún tema que a lo mejor no sea realmente lo más conveniente hablar de eso, de esa forma, en ese contexto. Entonces, para no ser tan dramática, diría es desafiante, ¿no? Es bastante desafiante el tema de las redes y comunicar en las redes. De hecho, aquí llegaríamos como a 2 puntos muy interesantes, ¿no? Una cosa es saber de enneagrama y otra cosa es saber comunicar de enneagrama y usar las redes con cierto impacto. Y luego otra es saber de enneagrama y saber explicar y tener un buen curso de enneagrama, que no son cosas contradictorias, sino complementarias normalmente, pero que no son tan fáciles como pudiese parecer. Entonces, en este caso, teniendo, por lo menos en Instagram, una de las cuentas con más impacto en castellano, hablando de enneagrama, y en tan poco tiempo, ¿cuáles crees que son las claves que te han hecho tener tantos seguidores, con tantos comentarios, con tantos me gusta, con tantos seguidores en tan poco tiempo? Te voy a decir lo que pienso desde las dos áreas, la parte negativa de mi personalidad funcionando y la parte positiva. Empiezo por la negativa. En la negativa, que no paro. No paro y no me importa ni si estoy cansada ni si no estoy cansada. Si a mí se me ocurrió que lo conveniente para un curso que voy a dar o algo que voy a ofrecer o algo es hacer esta historia y mañana un meme y pasado una explicación de no sé qué y al otro día, a mí no me importa cómo me siento. O sea, si a mí se me metió algo en la cabeza, yo lo tengo que hacer y lo voy a hacer, así esté hasta las 3 de la madrugada. Esa es la parte como negativa que lamentablemente trae sus resultados, entre comillas, en el sentido de lo sostuve en el tiempo. Sostuve la actividad, el dinamismo, lo que voy planteando, y si digo, voy a enviarte material todas las semanas, envío el material, esté como esté enferma, esté como esté, yo lo voy a hacer igual y lo voy a cumplir. Entonces, por un lado, creo que de mi personalidad eso beneficia,
y también la parte estética, entre comillas, de que soy muy cuidadosa de cómo lo presento, que se vea prolijo, que llame la atención visualmente. Toda esa parte favorece a nivel, si se quiere, comunicación, marketing, y lo tengo claro. Por otro lado, creo que lo que ha funcionado a nivel un poco más sano, no tanto desde la personalidad, es que intento que no se pierda el fondo. Entonces, aunque esté haciendo, sin ir más lejos, un meme, que yo siempre digo en chiste, perdón Urdiez por estar poniendo un meme de Enneagrama, perdón Naranjo por poner un meme de Enneagrama, pero digo, aunque esté poniendo un meme, intento que sea educativo. Intento que, ejemplo, hago un meme de las trampas del carácter de cada eneatipo, y en el fondo está el mensaje de enseñar cómo funcionan las trampas del ego. Y después en el copy, en el texto, explico y educo un poco en relación a eso, y no me quedo tanto en el chiste sin sentido o nada. Tengo mucha convicción de que hay que aportar, y que no se trata de lo que yo quiero o de lo que a mí me gusta, en el sentido de, no es que yo quiera vender, sino que tengo que aportar, y las personas tienen que beneficiarse con lo que yo comparto. Entonces, respondo cada mensaje, le doy atención, no lo hago así nomás, le pongo muchísimo amor, muchísimo compromiso, le pongo mucha excelencia. No me conformo con que sea así nomás. Si algo no me cuadra del todo, lo estudio bien. No digo cualquier cosa y después la voy acomodando, sino como realmente si hablo de algo es porque entiendo que de alguna forma me he formado, lo he confirmado en la experiencia, lo he evidenciado. Entiendo que aporta al desarrollo personal y no solo al morbo de estar describiendo cosas. Eh, Creo que también el ser de alguna forma auténtica, si se quiere, o yo, ser como soy y mostrarlo así, creo que también eso llama la atención de alguna forma, porque las personas me escriben y, ay, sos muy cálida, sos, no sé, muy cercana, siempre le pones buena onda, y es como que sin mostrar mucho mi vida privada, que me cuesta un montón y no me gusta, intento mostrarme bastante como soy, un poco sarcástica, un poco buscándote también ese lado como divertido de alguna forma a todas las incoherencias que veo en el mundo en general del enneagrama, ¿no? Porque así soy en privado, entonces intento de alguna forma ser coherente, y creo que eso funciona. Pero creo fundamentalmente que es enfocarme en lo que aporto y en lo que doy. Eso es lo que creo que es lo que más funciona. Pues por un lado estaría este súper impacto en Instagram, que yo creo personalmente que es muy bueno que un perfil como el tuyo tenga tanto reconocimiento. De hecho, otros lo intentan de manera mucho más light y no lo consiguen, así que está guay que una cuenta que realmente nosotros por lo menos nos sentimos muy identificados con lo que tú dices, sí que tenga tantos seguidores. Y luego por otro lado está la otra cuestión, ¿no? De que mucha gente, obviamente en estos tiempos, sabe mucho de enneagrama, pero claro, no es lo mismo saber mucho de enneagrama que saber explicarlo para que otros lo aprendan, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en este proceso, yo mismo me sorprendo, ¿no? Después de tantísimos años de aprender enneagrama, como cuando me puse a decir, vale, y ahora tengo que explicarlo. De repente veo que, ahí va, hay cosas que no sabía y no sabía que no sabía, de repente te das cuenta y las tienes que aprender, y luego otras que dices, vale, estas las sé, pero a ver cómo las explico bien para que se entiendan, ¿no? Entonces, claro, hacer un curso, más allá de toda esta reflexión interna, luego requiere una buena plataforma, requiere, como es tu caso, grabar muchos vídeos, estar muy en el directo, tener mucho compromiso con tus propios alumnos. Todas estas cosas que desde fuera, el que sabe mucho de enneagrama no se imagina que hace falta para que el curso salga. ¿Cómo las has vivido? ¿Cómo has visto tu evolución dentro de todo esto? ¿Cómo has hecho para que este curso que hoy sí que estás dando de 2 meses, en el cual metes a los alumnos y de alguna forma se llevan algo muy gordo, ha ido evolucionando desde que empezó? Eh, Creo que la clave en el proceso ese ha sido aprender de las personas y de qué les sirve a la persona en el proceso, y de qué le sirve no para su ego y lo que está buscando desde el ego, sino de lo que realmente le sirve para tomar conciencia.
Entonces todo lo que he ido como incorporando o mejorando o de alguna forma, no sé, modificando en los entrenamientos que voy dando tiene mucho que ver con la experiencia que se va viviendo. Yo hace poco entrevisté alumnos, te conté creo Lorenzo, entrevisté alumnos de todos los eneatipos en grupitos de 3 personas y escuchar hablar a mis alumnos, que no son mis alumnos, está mal dicho Melissa, a las personas que han tomado mi curso, escucharlas hablar, lo que han descubierto de sí mismas, lo que les ha impactado ese descubrimiento en sus propias vidas, es como lo máximo para mí, o sea, súper gratificante, porque digo, wow, el proceso cómo ha aportado, y ya no va tanto de cuál es mi eneatipo y cómo soy porque soy así, jajaja. Ja, ja. No, o sea, esa parte es la que a mí no me termina de convencer. Entonces siempre estoy como dándole una búsqueda y una vuelta de rosca a poder ir un poco más profundo, a no quedarnos tanto en las descripciones, a que la experiencia, el espejo del otro, lo que compartimos en las salas. Entonces, creo que todo lo que he ido incorporando y mejorando va muy de la mano de eso, de estar como observando a las personas y darme cuenta qué es lo que les impacta, no tanto lo que están buscando desde el ego, porque creo que eso también sé leerlo muy bien, ¿no? Un poco quizás por mi personalidad, sé leer qué es lo que llama la atención. Hablar de cosas que no existen, como compatibilidad entre eneatipos, a la gente le encanta, pero no tiene ningún sentido, por mucho que le guste a la gente y que sea muy llamativo, no te lleva a ningún lado en tu desarrollo personal, estar buscando las respuestas afuera. Entonces, siempre como buscar ese equilibrio de que la experiencia sea más contundente y más profunda y de salvar las distancias, porque estamos separados, pero cada vez me sorprendo más de cómo desde distintos continentes, de personas que están en distintos países, podemos generar una experiencia de muchísimo impacto. Y si bien es verdad que hace poco empecé en esto de las redes y todo, yo también soy consciente de que llevo 18 años haciendo mis propios procesos y dedicándome muchísimo a todo esto. Entonces es como, por ahí cuando me da como ese de quién soy yo para, ¿no? ¿Por qué yo estoy así? O sea, ¿cómo puede ser que yo? Y que me da, que se me pasa cuando estoy dando los cursos, porque yo soy feliz, cuando estoy dando un curso yo estoy como plena, pero cuando me da esa como medio locura del ego del síndrome del impostor o alguna cosa así, yo pienso, a ver, has vivido tu proceso durante 18 años y has formado buenas raíces en ese sentido. Entonces, ¿por qué crecí tan rápido? Y porque no lo hice así nomás ni de golpe. Yo ya venía hacía muchos años trabajando en esa raíz de alguna forma. Y en ese sentido sí me siento merecedora de que me esté yendo tan bien. Y no lo quiero decir desde el ego, desde la vanidad, que por supuesto seguramente tiene un poco de eso también, pero quiero decir, el proceso primero fue mucho hacia adentro y hacia las bases y hacia las raíces y hacia trabajar en mí. Y por eso creo que lo puedo sostener, porque lo que estoy diciendo yo lo he vivido, no estoy enseñando algo que lo saqué del libro. Por supuesto, hay un montón de cosas que son de la teoría dura y pura, de lo que corresponde decir, pero yo lo he vivido, he conocido en la fundación, he visto pasar más de 15.000 personas en los seminarios y las he visto, y cuando descubro también su personalidad y todo, veo qué hablan, qué dicen, cómo se sienten, cómo se transforman. Entonces tengo como todo ese bagaje de no quedarme solo en lo que dice el libro, y bueno, y en la terapia, en el consultorio también. Entonces todo eso a mí me ha nutrido muchísimo y me ha permitido ver el eneagrama desde el ser humano, no desde el personaje puro, porque para explicarlo está muy bien hablar del personaje, la estructura, pero después en el ser humano las cosas ya no se ven tan como lineales como en el libro parecen. Bueno, y después de toda esta explicación, un poquito de cómo has vivido tú tu propio proceso, cómo has podido ayudar a tanta gente, ¿dónde te imaginas dentro de 2, 3 años, estos futuros tan inciertos, pero dónde te gustaría estar en un futuro cercano? Bueno, hay una en uno de los seminarios de la fundación que cuando vamos a uno de los recreos te preguntan si tuvieras tiempo y dinero ilimitado,
y tiempo ilimitado, ¿qué harías con tu vida? Y yo creo que haría lo mismo que estoy haciendo ahora. O sea, no creo, sé que haría lo mismo que estoy haciendo ahora. O sea que dentro de 3 o 5 años me veo haciendo lo que estoy haciendo ahora. Ojalá, no sé, esté haciendo lo que estoy ahora y quizás hasta, por decir mejor, no sé si es la palabra, sino que llegue mejor a las personas, que aporte más. Pero en el fondo también sé que le llega al que le tiene que llegar, que no es que voy a tener un mayor alcance o que van a llegar más alumnos porque yo lo pida, sino porque va a corresponderme en el caso de que me corresponda y así será. Entonces no me veo muy diferente. Sí me gustaría empezar a dar cursos presenciales, incorporar toda la parte de eneagrama presencial, que los cursos que doy en la fundación no son específicamente de eneagrama, hay de un montón de otros temas, inteligencia emocional, el propósito de vida, de comunicación, oratoria, de agenda, de un montón de otros temas, pero sí me gustaría empezar a dar cursos presenciales. Lo que pasa es que no me resigno todavía a perder esa oportunidad de tener personas de distintos lugares. Ojalá dentro de 3 o 5 años haya vivido la experiencia de viajar a algún país y poder dar un curso presencial, como iba a ser el año pasado, que viajaba a España y iba a dar un curso allá, pero bueno, ese viaje no pudo ser. Y bueno, si en algún momento ojalá me encuentre en esa situación, que es lo mismo, pero con otra forma, digamos, física, pero en el fondo el propósito y el objetivo es el mismo. Muy bien, Melissa, muchísimas gracias por regalarnos tu tiempo y tu sabiduría y tu simpatía. Ha sido un gustazo tenerte con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación y ha sido un placer también estar acá. Pues nada, si estáis viendo este vídeo, ya sabéis que no podéis dejar de seguir a Melissa en Instagram. Y nosotros, como siempre, seguiremos por aquí compartiendo Aiki Cafés, trayendo gente tan bonita como Melissa. Y si no estás suscrito, ya estás tardando, que siempre se te olvida, dale a la campanita, cualquier duda o comentario, será bienvenida. Un abrazo. Chao, chao.